Hola amigos, hoy voy a dirigirme a todos esos padres que tenéis hijos preadolescentes o adolescentes. Digamos que estamos en esa edad infame de entre los 10 y los 20 años, teniendo mucha suerte. Bueno, quiero deciros que habréis comprobado, los que ya estáis pasando por esta etapa, que nadie nace aprendido a cómo educar a un hijo adolescente, y menos cuando encima es tu propio hijo. Pero tener en cuenta una cosa, ningún hijo adolescente nace sabiendo cómo quererse, querer a sus padres y no tener prisas por vivir. Entonces esto es la reacción-acción que ocurre entre unos padres y unos hijos, que son unos becarios en prácticas de cómo enseñar a educar en el amor, en la afectividad y en la convivencia entre varios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la misión de unos padres? Acompañarles en todo. ¿Eso quiere decir que tenemos que permitirlo todo? No, pero sí que tenemos que estar muy cerca de lo que está ocurriendo, porque si ellos se sienten que en las dudas, los errores, las tristezas y sus cambios de humor estamos a su lado, estamos para todo. Pueden pasar de un día gustarles mucho una comida a no gustarles, querer un tipo de pantalones y odiar ese tipo de pantalones al mes siguiente. Entonces, como estos cambios se les producen de manera inevitable y fuera de su control, ahí es donde nosotros digamos, no hay quien los entienda. Efectivamente, no hay quien los entienda, por eso hay que acompañarlos en donde ni ellos mismos se entienden a sí mismos, ¿no? Un adolescente es como una suma de una persona creativa y una persona en conflicto consigo misma y con los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que creatividad y conflicto suponen un sufrimiento tremendo, porque el adolescente sufre muchísimo. Lo que pasa es que no sabe expresarlo bien. Un padre de un hijo adolescente sabe expresar muy bien su sufrimiento con ese hijo, pero el hijo no sabe expresar bien su sufrimiento con el padre. De vez en cuando incluso se les escapa una risita, pues esa risita desproporcionada y fuera de lugar es de sufrimiento, que lo sepáis, porque no sabe qué hacer, le falta creatividad para salir de ese conflicto y se ríe. En el fondo se está riendo de lo patético que se siente, pero es así. Entonces, ellos no aceptan los límites, pero te están pidiendo límites todo el rato por sus desconfianzas y sus miedos. O sea, si les vas a acompañar no puedes dejar de darles límite, aunque parezca lo contrario, porque esos límites les van a ayudar a reforzar su confianza. Ellos tienen que sentirse muy seguros. ¿Por qué? Porque el paso de la infancia a la adolescencia supone 3 duelos a la vez. Por un lado está el duelo de que dicen adiós a su cuerpo de niño o de niña, y puede gustarles más o menos, y además en ese proceso el cuerpo va creciendo desarmónicamente, tan pronto crece mucho la nariz como las orejas como los pies, y les salen granos por todas partes. Entonces, claro, no es un cuerpo que tampoco a ellos les guste, y entonces darle demasiada importancia a esos desequilibrios de crecimiento puede generarles una falta de autoestima y de integración con el grupo de sus amigos. Luego está la despedida a su infancia, a todo lo que reconoce que es de la infancia, que para él le da seguridad ahora mismo. Él ha vivido en las 4 paredes de su infancia feliz y a gusto, y tiene que empezar a decir, ojo, adiós infancia, porque entre otras cosas voy a empezar a asumir responsabilidades que siendo un niño nadie me las otorgó y nadie me las reclamó, y ahora siendo adolescente te van a pedir responsabilidades no de niño sino de adolescente, y ahí a ellos les cuesta su proceso de entenderlo. Y por último está el duelo a sus padres. O sea, ha pasado de decir mis padres lo son todo para mí a soy un incomprendido de mis padres. Entonces ese es el proceso de duelo, en donde un padre es un rechazo, pero es un refugio cuando están mal. Entonces veréis que tan pronto se ponen desagradables como vosotros, como están buscando vuestra compañía. Bueno, es que esa es la parte del duelo que tienen que pasar, ¿no? Entonces, otro de los temas que les ocurre es que tienen muchísimo espíritu crítico y muchísimo sentido del ridículo. Entonces, si tú les hablas de cosas de cuando ellos eran pequeños delante de sus amigos, pueden morirse. Al tiempo son personas que les atraen los conflictos de los demás. Entonces, como también les atraen, tenemos que enseñarles en qué consiste entrar en los conflictos de los demás, aunque sea para ayudar. Es el momento idealista de ser los abogados de los pleitos pobres. Entonces, está muy bien, pero tienen que saber que las cosas se hacen con pies y con mesura. No todos los conflictos hay que entrar en ellos a ayudar o no ayudar, y sobre todo sin tener información. Suelen ser muy inestables en su vida cotidiana, con sus hermanos, con sus amigos, no solo con vosotros como padres. Entonces, en esta movida de duelos, muchos chavales, incluso antes de la adolescencia,
han entrado por casualidad o deliberadamente al mundo de la pornografía. Entonces, en este cóctel de sentimientos con uno mismo, empiezan a ver el sexo como una forma distorsionada de amar, el sexo como una forma distorsionada de genitalidad, donde incluso los tamaños de los genitales no son lo normal, la perfección que se asume en las películas pornográficas es totalmente irreal, pero ellos no lo ven. Las relaciones de tríos y otras relaciones homosexuales o bisexuales que aparecen les desorientan y les confunden mucho más en lo que es que les guste una chica o que les guste un chico y piensen que ellos no sienten como en la pornografía. Entonces se ven obligados a empezar a asumir primero unos roles confusos de lo que es el amor entre un hombre y una mujer y luego por otro lado unos roles machistas. Porque no hay película pornográfica donde no haya un personaje que puede sobre otro y uno que se somete a otro. E incluso unas veces son los hombres y otras veces son las mujeres, pero principalmente son hombres los que someten a mujeres en búsqueda del placer o como una forma de dominarlas o de parecer que la amas, sometiéndola a una fuerza mayor. Comprenderéis que todo esto a un chaval le ayuda muy poco en el desarrollo de su afectividad. Con lo cual os diría que en este momento la educación afectivo-sexual es importantísima en los hijos y que hay que tener una charla sobre pornografía, sí, no de cómo vienen los niños, que eso creo que ya lo saben de sobra y si no se lo enseñarán en el colegio, sino en qué consiste la pornografía, qué efectos produce en la persona, qué distorsiones le pueden dar, qué generación de adicciones puede tener la pornografía. Ahí sí que los chavales tienen que tener el apoyo y el acompañamiento de sus padres, aunque os parezca muy duro, si vosotros habéis empezado a tener una educación afectivo-sexual o en una educación para el amor en positivo, no es tan violento hablar a los hijos de los efectos que tiene la pornografía. Lo que pasa es que hay muchos padres que no tienen autoridad moral. Quiero deciros que en este momento la asociación de Protégeles, que se dedica a todo lo que es el consumo por la red de temas que no es para los niños, nos dice que los niños tienen acceso a la pornografía entre los 11 y 12 años y a través de su móvil en un 4,1% de niños. Y tienen móvil. Y otro dato que nos da es que los chavales entre 14 y 17 años han alcanzado un consumo de pornografía de un 53,3%, a través de su móvil simplemente, no a través de otro tipo de medios, ¿no? Con lo cual, si a eso le sumamos que la mayoría de los adultos en España ocupamos en Europa el 13º lugar de consumo de páginas pornográficas, donde además las palabras claves son sexo y adolescentes, tenemos a muchos padres que no tienen ninguna autoridad moral para hablar a sus hijos de los efectos nocivos de la pornografía, porque son ellos las primeras víctimas de lo que están diciendo a sus hijos que no hagan. Es verdad que les puede dar autoridad para hablar con más conocimiento de causa, pero no creo que para hablar a los hijos de droga haya que consumir droga, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que en este momento exponer a un niño a la pornografía, que sepáis que le produce una ansiedad tremenda, una rabia interna y sensación de enfado, y además se ha visto en muchas estadísticas que un niño adicto a la pornografía o que consume pornografía desde los 12 años tiene conductas sexuales violentas con niños de su edad. Entonces esto, que a veces extrañaréis, ¿cómo mi niño se comporta así? ¿Qué le pasa a mi hijo con las niñas? Pues a lo mejor tenéis que pensar qué está pasando con vuestro hijo y cómo está aprendiendo la educación afectivo-sexual y las relaciones entre chicos y chicas. Lo primero que tenéis que hacer los padres es nunca despreciar al sexo opuesto al que tenga vuestro hijo, no hablar mal de las chicas ni hablar mal de los chicos, y además hablarles de que lo sano es una relación entre iguales, entre hombres y mujeres, no una confrontación entre hombres y mujeres, porque eso no es lo que da paz y estabilidad en los chavales. También es verdad que la prohibición no es el camino, pero sí que es verdad que hay que poner ciertas medidas cautelares de filtros, tanto en sus móviles que pagas tú como padre, como en todas las demás pantallas que tengan acceso a internet en vuestra casa, filtros para que no puedan consumir vuestros hijos pornografía. Pero entonces no la consume nadie, ni padres ni hijos, ¿vale? Y por otro lado, efectivamente lo que hay que hacer es hablarles mucho de las consecuencias nocivas que supone la pérdida de libertad y de formación del pensamiento en cuanto a hombres y mujeres con el consumo de pornografía. Realmente es una situación muy grave que descubráis, como se ha descubierto ahora en la pandemia, que había chavales adictos a la pornografía
y lo han descubierto porque vivían todos juntos en la casa y todos estaban sin salir de casa, y ha salido y ha pivotado un consumo de pornografía en chavales muy pequeños dentro de su propia casa, pero que curiosamente ha coincidido con también había padres que consumían pornografía en su propia casa sin que su mujer lo supiera. Entonces, no hagamos de la pornografía un tema tabú, hagamos de la pornografía un reto para educar a nuestros hijos en una educación para el amor estable y en una educación positiva en las relaciones hombre-mujer. Nada más, amigos, espero que os sea de utilidad. Ya sabéis que son nuestra prioridad los adolescentes, porque un adolescente puede distorsionar mucho el equilibrio de una pareja, y todo lo que sea formación de adolescentes estamos abiertos a haceros todos los vídeos que necesitéis para ayudaros de la mejor manera posible. Así que nada, aquí estamos. Ayudarnos a difundir nuestros vídeos de YouTube, dar a me gusta, hacer comentarios. Estaremos encantados de poder contestaros a todas las dudas que tengáis.